Pues en este momento estaremos resolviendo la guía número 2 del Laboratorio de Física 1, que corresponde al tema adición de vectores. Mi grupo está conformado por Al-Hadid Javier Rodríguez Peinado, Daniel Isaac Carrillo Flores y Nelson David Cano Celis. Lo estamos resolviendo con nuestro ingeniero electrónico Carlos Díaz. Sin más preámbulos, procedemos a resolver nuestra guía. Bueno, acá comenzamos con lo que son las ideas previas de nuestra guía. Tenemos un ejercicio de práctica que dice, al oír el cascabel de una serpiente, usted realiza los desplazamientos rápidos de 1.8 metros y 2.4 metros respectivamente. Haga dibujos a escala aproximada que muestren cómo tales desplazamientos podrían dar una resultante de magnitud A 4.2 metros, B 0.6 metros y C 3.0 metros. Primero, bueno, lo básico, definimos que esas medidas son magnitudes de los vectores, le ponemos un nombre correspondiente, a la medida 1.8 le ponemos como nombre el vector A y a la de 2.4 el vector B. Para hallar el valor del primer inciso, que es 4.2 metros, es breve, sumamos las magnitudes de los vectores A y B. Tenemos que B más A nos da como la resultante C, que nos daría 4 metros. 4 y abajo tenemos, bueno, acá ya tenemos lo que es el proceso para hallar el vector de valor 0.6 metros. En esto restamos el vector B al vector A con sus magnitudes correspondientes. Entonces tendríamos B menos A que nos da una resultante C. Entonces tendríamos 2.4 metros menos 1.8 nos da como resultado 0.6 metros. En la flechita, como podemos ver, podemos ver el método gráfico, que tenemos el vector C, que es la resultante, el vector A, que se lo restamos al vector B y nos da como resultado los 0.60. Bueno, acá por último tenemos la guía para hallar el vector de valor 3.0 metros. Utilizamos las magnitudes de los vectores A y B como los catetos de un triángulo y aplicaremos el teorema de Pitágoras. Es decir, luego a estos catetos los elevamos al cuadrado y esta suma le calculamos su raíz cuadrada, dejándonos como resultante la magnitud que sería igual a 3.0. Tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, que es R igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, que son los catetos. Despejamos y nos da como resultado los 3.0. Acá tenemos obviamente también la representación gráfica, que tenemos un triángulo rectángulo con sus catetos debidamente con sus valores y la C, que será la resultante en este caso la hipotenusa. Y nos da como resultado 3.0. Bueno, como segunda actividad previa tenemos, puede encontrar un vector de magnitud 0 cuyas componentes sean distintas de 0. Y hay que explicar esa respuesta. Ahora, ¿la magnitud de un vector puede ser menor que la magnitud de cualquiera de sus componentes? Para definir que si un vector que nos da de magnitud 0, sus componentes sean diferentes a 0, no es posible. ¿Por qué? Porque la magnitud de un vector se puede calcular o expresar como el resultado de la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. En ese orden de ideas, si sus componentes no son 0, su magnitud tampoco tendrá ese valor. Para el inciso B, que dice la magnitud de un vector puede ser menor que la magnitud de cualquiera de sus componentes, no es posible porque la magnitud puede ser hallada como el resultado de las raíces cuadradas de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Y esto se puede decir que es igual o mayor a una de sus componentes, pero no menor. En la imagen hago la explicación respectiva. Tenemos que uno de sus componentes es 3 metros y su otra componente es 1.80. Al elevar el 3 al cuadrado y sumarle el 1.80 al cuadrado, sacándole la raíz cuadrada de esos valores nos da 3.50. Lo que nos quiere decir que la magnitud de 3.50 es mayor a la componente de 3 y a la de 1.80. Y aunque cambiáramos estos valores, si colocamos 3 acá, 3 de este lado y 3 de este lado nos daría 3 al cuadrado más 3 al cuadrado nos daría 9 y al final esta de acá nos daría 3. En ese orden de ideas puede que sea iguales a ellas o superior, pero nunca la magnitud va a ser menor. Tercera idea previa, puede encontrar usted dos vectores diferentes de longitud que sumamos en 0. Puede encontrar dos vectores con diferente longitud que sumados den 0. ¿Qué restricciones de longitud son necesarias para que tres vectores tengan una resultante 0?
En nuestro inciso A no se puede, ¿por qué? Porque es necesario que para que la suma de dos vectores sea cero, estos dos deben tener la misma magnitud y su dirección debe ser contraria. Aquí como se muestra, el vector B, la dirección está hacia la derecha y el vector A, su dirección está hacia la izquierda. Ambos tienen la misma longitud, pero al yo realizar la suma, esta resultante me va a dar 0. Para que tres vectores tengan la resultante 0 es necesario y debe cumplir que dos de alguno de los signos tengan los vectores se repita, es decir, que hay uno negativo y uno positivo. Alguno de los dos signos se debe repetir, ya sea el negativo o el positivo. Bueno, entonces estamos en el ejercicio número 3, donde donde vamos a presentar una aplicación que nos sirve para hallar la suma de los vectores. Entonces, bueno, para esto, para mayor claridad en el tema de los vectores, utilizamos un simulador que aquí en esta parte, subrayado de azul, está el link, ahí podemos entrar y utilizar el vector. Los procedimientos son, ingresamos al simulador, se ponen los vectores en el tablero, se le asigna la magnitud, el sentido para realizar las diferentes operaciones, si es suma o si es resta. Bueno, aquí en este caso tenemos un ejercicio. Aquí nos dan vectores en A, nos dan vectores en A, vectores de A en X y vectores de B en X, vectores de B en Y, de A en Y y vectores de B en Y. Entonces nos dicen que AX es igual a 6.1, AY es igual a 8.0, B es igual a 2.0 y BY es igual a 9.0. Entonces nos piden hallar la suma de estos vectores. Para esto lo que hacemos es sumar X con X y Y con Y. Entonces lo que hacemos aquí es AX más BX y BY más BY. 6.1 más 2.0 es igual a 8.1 y 8.0 más 9.0 es igual a 17. Entonces ya tenemos lo que son los vectores en X y los vectores en Y. Entonces, ¿qué podemos hacer con este simulador? Con este simulador podemos conseguir la magnitud, la suma de estos dos vectores. Entonces, la suma de estos dos vectores es 22.5. Entonces vamos a pasar hacia la aplicación y les explico un poco más cómo la podemos utilizar. Bueno, ya estamos en el simulador. Entonces, en este simulador podemos colocar los vectores y el simulador nos va a dar la suma de estos vectores. Bueno, ¿cómo realizamos esto? Aquí tenemos en esta parte que nos da la suma, el valor de la magnitud, el ángulo y esta cuadrilla que podemos ver aquí. Entonces lo que hacemos es colocamos el primer vector, decimos que es positivo, decimos que el vector tiene 11.2 y si queremos sumar el vector A con el vector B, lo que hacemos es colocamos el vector B aquí sobre este, decimos que el vector tiene 7.6. Bueno, entonces ya queremos la suma del vector A con el vector B. Lo que hacemos es, damos aquí en esta parte que nos dice suma y nos da la raya de la magnitud, una línea que nos da el valor de la magnitud de la suma de estos dos vectores, que es 17.7. Entonces aquí podemos ver, tenemos la casilla de suma, si la quitamos se quita la suma, se coloca la suma, los valores que tienen los vectores y la magnitud, quitamos y quitamos. Con esto podemos dar los ángulos. Aquí nos muestra los ángulos que tiene este vector, que es 63,4, el ángulo que tiene este, que son 23.2 grados, y este ángulo, que tiene 47.3 de la magnitud. Bueno, entonces aquí tenemos varias opciones, tenemos para mirarlo de esta forma. Aquí nos dan, también nos dan nos dan la distancia del vector, la magnitud, los grados. Aquí tenemos para mirarlo de otra forma, también nos da magnitud, dirección, grado, y también lo podemos mirar de esta otra forma. Entonces, a la que el usuario se le acomode mejor, puede utilizarlo. Esta parte también, si le damos aquí, nos da los datos del vector o de la magnitud, que tiene 17,7. Aquí nos da el valor de este vector, también nos da el valor de esta magnitud, también nos da el valor de este vector y de este otro también. Bueno, muchísimas gracias. Con esto podemos concluir nuestra guía o nuestro trabajo, dado que los vectores tienen dirección, sentido y una magnitud. Son útiles para diversas actividades cotidianas. Una de ellas es ubicarnos en un espacio determinado y el uso de herramientas de cálculo vectorial y el método gráfico de forma analítica para describir la magnitud física de cada uno. De dos o más vectores
esto es equivalente a representarlo por un solo vector llamado vector resultante. Cuando los vectores están en un mismo plano y su línea de acción coinciden, se puede usar la gráfica del paralelogramo para sumas o del triángulo, ya sea para suma o resta, así como también por sus componentes X y Y. Muchas gracias.